Estamos prácticamente ya a inicios de la nueva campaña agrícola, una campaña que se presenta bastante desafiante por la situación especial de las dos variables más importantes que tenemos en el sector agrícola, que son el clima y los precios. Por un lado, el clima, tenemos información de que si bien las lluvias no van a alcanzar sus niveles normales, vamos a tener por lo menos durante los 3 siguientes meses, aparentemente lo que nos indican los pronósticos es que el clima tendría suficiente humedad para el normal desarrollo del cultivo. Y por otro lado está una parte bastante preocupante, que es lo que se refiere a precios. Hay un stock remanente muy importante y las perspectivas de buenas cosechas en Estados Unidos y también Brasil hacen que los precios no sean los más, las perspectivas de precios no sean las más favorables. Y eso también es algo que preocupa. Por lo menos hasta la fecha no tenemos ningún indicador que nos haga estar optimistas hacia los precios. Entonces el agricultor tiene que estar bastante prudente y haciendo un cálculo rápido, tendría que producir cerca de 1.000 kilos más para llegar a su punto de equilibrio con estos precios con relación a los precios que venía manejando. Hablaba de algo muy importante. Todo este panorama, más que nada, desafía al productor en el sentido de que tendría que producir, ya decía usted, la cantidad para poder lograr equilibrar más que nada lo que va a ser esta nueva campaña. Es así, son casi $200 menos que va a percibir probablemente. Los costos se mantienen también firmes y eso hace que el productor tenga que obtener una tonelada más de producción para poder equilibrar sus costos de producción con relación al costo de producción que venía manejando. Algo que también estuvimos hablando con varios productores y quería consultarle su punto de vista, justamente se habla de que venimos de varios años muy complicados para el sector agrícola porque no vamos teniendo un panorama muy alentador, es muy siempre bajo mucha incertidumbre. Y hablaban varios de que hace mucho tiempo que Paraguay no viene justamente aumentando esa área de siembra también. ¿Por qué se podría estar dando eso y por qué eso podría ser también generar mayores dificultades en lo que viene a ser el largo plazo? Sí, es una preocupación que se tiene en todos los sectores y si vemos la curva de crecimiento, ese impulso que ha tenido tanto el sector ganadero como el sector agrícola, que venía creciendo a un ritmo importante, pero esa curva se fue aplanando a partir del 2018-2019 y a partir de eso no tuvimos, la producción se mantuvo constante y en el caso del sector ganadero, que es otro sector importante, nuestro segundo principal producto de exportación es la carne en este momento, vemos que el hato ganadero viene disminuyendo. Podemos atribuirle a dos factores principales. Uno es que el clima no ha sido el más favorable. Tuvimos dos sequías importantes a partir del 2019, la del 2019 que se combinó con precios bajos y la del 2022 que fue una sequía la más fuerte que tuvimos desde que se cultiva soja en el Paraguay, con una pérdida del 70% en la producción. Y sumado a eso también es que los precios, ya van 2 años que los precios no están al nivel de ambición que querríamos los productores, y eso hace que disminuya el entusiasmo, disminuya el poder seguir invirtiendo. Y en el sector ganadero también es lo mismo, el precio que están recibiendo los productores estimula muy poco y eso también se refleja en el financiamiento del sector. Los productores
tanto del sector agrícola como del sector ganadero, están con serias dificultades para cumplir con sus compromisos por esta situación que se viene sumada sequía más precio. También hay una creciente presión del internacional en contra de la agricultura sobre unas eh, medidas que nosotros consideramos que no son más que trabas comerciales, que están solapadas de proteccionismo ambiental. Y eso también hace que el productor disminuya su entusiasmo por seguir invirtiendo y estar más prudente y atento a lo que sucede tanto con las variables que ya está acostumbrado a tener, que son precio y clima, y más esta presión internacional, que es un elemento nuevo que se está sumando a todas las cuestiones que tiene que tener en cuenta el productor antes de lanzarse a una nueva aventura que es la siembra. Hablaba de un punto muy importante en lo que viene a ser las cuestiones de reglamentación y demás. Un productor justamente nos decía, ya tenemos el clima, ya tenemos los precios, por favor, que no nos vengan con alguna cuestión burocrática más que tengamos que realizar porque ya estamos de por sí sufriendo, tratando de sobrellevar, ¿verdad? Las diferentes situaciones. Una de las reglamentaciones que justamente preocupa a varios productores es lo que se está dando con la Unión Europea, que vendría a ser el reglamento 1115. Eso también afectaría mucho al sector para poder justamente trabajar en lo que es el sector productivo. Sin duda alguna es algo que preocupa, son reglamentaciones o son imposiciones que el productor y toda la cadena agrícola va a tener que sufrir para cumplir con un reglamento que pretende reducir la deforestación, pero que en el fondo no va a ser más que una traba comercial. Y preocupa aún más cuando hablamos de pequeños y medianos productores. En el Paraguay tenemos 900.000 hectáreas de sojas con productores de menos de 20 hectáreas que tendrían serias dificultades para cumplir con este reglamento y que podría constituirse en un factor de exclusión. Entonces también es otro punto de atención en que debemos estar atentos y desarrollar los medios voluntarios. Esto es importante, tiene que ser un sistema voluntario para que aquel productor que quiera adecuarse a este tipo de reglamentos o imposiciones europeas tenga las condiciones de hacerlo, pero de manera voluntaria, y también que estos no se conviertan en una normativa interna. Tenemos que estar también muy atentos a eso, porque eso también es otro punto que preocupa, porque es lo que están presionando para que suceda. Y en ese sentido, tanto el gobierno como el sector privado debe estar muy alerta a cualquier situación al respecto. Con respecto a estas reglamentaciones y estas trabas, justamente ya lo hablaba usted, esto, ¿por qué se genera de repente estas situaciones? ¿Qué es lo que genera que se vayan dando estas trabas comerciales a los productores del país? Bueno, una explicación, la razón formal que nos dicen es que la Unión Europea en este momento está con su política de Green Deal o Pacto Verde, en los cuales dicen que las metas que ellos se pusieron con este Pacto Verde no van a poder alcanzar si no incluyen a los demás países. Como son un gran consumidor de alimentos, ellos se consideran también responsables de la deforestación. Y entonces nos imponen medidas que al final no se traducen más en trabas comerciales y un nuevo tipo de trabas comerciales, porque usualmente todas las medidas, ya sean medidas sanitarias y fitosanitarias que se imponen o medidas técnicas que se imponen al comercio internacional, son negociadas en la Organización Mundial del Comercio y pactadas entre los organismos responsables de los países importadores con los países exportadores, o sea, dentro de un sistema de confianza mutua.
esto no se explica de esa manera, sino que el operador o importador europeo va a ser el responsable de aplicar con sus proveedores una medida y esto genera gran incertidumbre no solo por el sector exportador de alimentos, sino también por el sector importador que va a tener que ser responsable sobre situaciones sobre las cuales no tiene ningún control. Entonces es todo un escenario incierto. Hasta ahora la normativa está vigente y eso indica que va a entrar en vigor en, en enero del 2025. Y bueno, no nos resta más que seguir negociando y haciendo presión entre todos los países para que la Unión Europea también reflexione sobre esta medida y vea los canales para que su aplicación, o que sea un mecanismo gradual, para que podamos adecuarnos a este tipo de imposiciones. Entiendo, ya lo decía usted, esto hasta el momento no está teniendo alguna otra respuesta y ya estamos a meses de lo que viene a ser el próximo año. Si bien hablan algunos sectores de que el mercado de la Unión Europea no es un mercado muy relevante, es muy importante también el precedente que va a dejar, que puede llegar a darse con otros mercados. Es así mismo y también tenemos que tener en cuenta en este momento implica muy poco para el sector de la carne y también no es muy relevante directamente para el sector de granos. Pero los mercados son dinámicos, estamos en un mundo bastante incierto, están cambiando conflictos internacionales, también crisis como la pandemia, entonces hay que estar alertas y adecuar las medidas para este tipo de medidas que están tomando los países y muchos organismos internacionales también que dentro de sus políticas buscan imponer en los países mecanismos para que el acceso a los créditos estén vinculados a este tipo de medidas. Nosotros no nos oponemos a la protección ambiental. El productor paraguayo siempre se ha adecuado, inclusive mucho antes de que existan este tipo de medidas internacionales, por una cuestión de que necesita proteger su recurso más importante, que es el suelo, el agua, que es donde produce, y eso se refleja en la mejora de la producción, los indicadores económicos que tenemos sobre rendimientos, sobre protección, sobre conservación de suelos, la aplicación de agricultura de conservación, y estas medidas están siendo desconocidas por nuestros socios comerciales, que es lo que nos preocupa. Entonces hay que seguir atentos, seguir negociando y ver si podemos aclarar y tener medidas en que estemos de acuerdo tanto los productores, los exportadores y por supuesto los países consumidores. Perfecto, señor Santiago. Por último, quería volver nuevamente a lo que viene a ser esta campaña agrícola. En cuanto ya hablaba de que va a ser muy desafiante para el productor, ¿cuáles serían esas alternativas que tiene el productor o que tenemos para poder tratar de tener la menor cantidad posible de pérdidas? Porque estamos hablando del clima y estamos hablando también de los precios, que son cuestiones que no pueden manejarla muy bien, de repente escapa de las posibilidades ya del trabajo del productor. ¿Existe alguna alternativa, ya sea implementación de tecnología o cómo puede tratar el productor de paliar un poco las pérdidas que va a tener? Bueno, para lidiar con el clima, un elemento muy importante y que se ha reflejado ya en eventos anteriores es el método de siembra directa, conservación de suelos, que permite que el suelo sea mucho más resiliente a este tipo de efectos y por ende los cultivos que están en ese momento. Elegir, utilizar toda la tecnología cuando el clima no es muy bueno, siempre se busca variedades de ciclo más largo, tener material genético adecuado, que son las cuestiones que el productor normalmente maneja para hacer más competitiva y eficiente su producción. Por otro lado, en lo que se refiere a precios, es buscar el rubro
adecuado. En eso a veces no tenemos muchas opciones y sí ser, como nos decimos, afilar muy bien el lápiz en el momento de la compra de insumos y de realizar inversiones para que lo que comprometamos ante esta incertidumbre sea lo más razonable posible.